En ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Dice este versículo, este texto: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Ahora nosotros tenemos el privilegio de estar en la casa del Señor, y dice también el versículo 2: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Ahorita estamos nosotros aquí después de tanto tiempo. Dios nos permite nuevamente congregarnos. Hay algunas personas que aún no pueden congregarse porque tienen que cuidar a los niños, pero ellos están desde sus hogares también alabando a nuestro Dios. Amén. Tenemos el privilegio de adorarle y exaltarle. Entonces vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a exaltar a nuestro Dios. Si usted está contento de estar en este lugar, usted puede alabar a Dios, usted puede levantar sus manos y adorarle con todo su corazón. Amén. Le voy a pedir a nuestro hermano Fer si puede orar para iniciar con este culto. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar aquí, Señor, que podemos alabar tu nombre, Señor, porque, Señor, nos has permitido, Señor, exaltar nuestra voz, Señor, a ti, Señor. Te rogamos, Señor, por todas las personas que no pudieron venir por alguna situación, y también por aquellas personas que están en sus hogares, Señor, dispuestos a alabarte y bendecir tu nombre, Señor. Te alabamos, Señor, en este día, Padre. Te pedimos, Señor, que tú quites, Señor, todo lo que estorba, Señor, de nuestras mentes, de nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Vamos a decirle a nuestro Dios que Él es bueno. Amén. Siempre bueno es alabarte, Jesús. son tus
Vamos a alabar a nuestro Dios. Gloria a Dios. Vamos a decirle que solo Él merece toda gloria y toda honra. Tú mereces gloria y alabanza. Levantemos nuestras manos, adorándote, Señor. Tú mereces
Hay poder en el nombre de Jesús, amén. Así les voy a pedir que tomen sus lugares. Y en esta hora vamos a dejar el lugar a una persona que esté agradecida con el Señor. Algún testimonio, palabras de agradecimiento a nuestro Dios, amén. Yo quiero darle primeramente gracias a Dios porque en todo este tiempo de pandemia, incluso antes de pandemia, el Señor ha tenido grande misericordia y grande amor para con mi familia. Y hemos visto la mano de Dios de una manera sorprendente en todos los aspectos de nuestra vida. Y ayer veníamos mi esposo y yo para acá para un ensayo y él me decía, yo veo las cosas grandes que Dios ha hecho en mi vida, veo la misericordia que Dios ha tenido conmigo hasta el día de hoy. ¿Cómo no alabarle y cómo no adorarle en todo momento? Amén. Aún incluso cuando hay pandemia, aún incluso cuando deja de ser la pandemia, en todo momento tenemos que alabar y adorar a nuestro Dios y estar agradecidos con Dios y hacerlo de corazón, hacerlo sin pensar en quién está a nuestro lado, sin pensar en que estoy en mi casa solo y nadie está conmigo o no hay nada que pueda detenernos para adorar a Dios de todas formas, de nuestro corazón y con todo nuestro ser, amén. Les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos, y vamos a adorar a nuestro Dios. Es momento de adoración, momento de alabanza, momento de gratitud. Y nosotros tenemos manos, tenemos pies, tenemos voz y le damos gracias a Dios por eso, amén. Y vamos a utilizar esos instrumentos que nosotros tenemos. Vamos a darle toda nuestra adoración a Dios, amén. Vamos a decirle en totalidad, Señor, nos entregamos a ti. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar.
Padre, por el privilegio de estar en tu casa y poder alabarte con nuestro corazón, con nuestras manos, con nuestra voz. Te adoramos, Señor. Cristo, yo te amo. Te amamos, Señor. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Señor Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, Señor, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Te amamos, Señor. Cristo, yo te amo. No hay nadie, Señor. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no te tuviéramos, Señor, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Te alabamos, Señor, y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera. Te adoramos si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios.
detuvieras, Señor. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar, Señor. Porque sin ti, Dios, nada somos. No sabemos en dónde estuviéramos en estos momentos, Señor, si tú no estuvieras en nosotros y con nosotros. No sabemos qué hubiera sido de nuestra vida, Señor, si tú no nos hubieras alcanzado, nos hubieras transformado, nos hubieras perdonado y nos hubieras librado de todas las ataduras que tenía nuestra vida. Te adoramos, Rey de Reyes, te exaltamos, Señor de Señores, porque solo tú eres digno de recibirlo, porque solo tú eres digno, Padre, de toda la gloria. Tú eres digno de toda la honra, Señor, porque hasta el día de hoy nunca nos has dejado. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Te adoramos, Señor. Tú eres santo, Señor. Y no sé dónde estuviera, Padre. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias, Señor. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Dios, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te alabamos, Dios, te exaltamos, Padre. Te adoramos, Señor. Al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por habernos dado la salvación? Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque solo Él se lo merece. Y le voy a estar pidiendo a nuestra pastor que ore por los diezmos y ofrendas que se van a estar recogiendo en esta mañana.
Amén. Estaremos entonando un canto y puede pasar a depositar sus diezmos. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya, gloria a Dios. Somos el pueblo de Dios. Cántelo. En medio de esta situación, somos el pueblo de Dios, comisionados para levantar el nombre de Jesús muy en alto. Cantémoslo otra vez, amén. Cántelo con gozo, con alegría, con gratitud, hasta con orgullo, porque somos hijos de Dios. Aleluya. Y Dios nos ha encomendado el trabajo de que otros también se unan al pueblo de Dios, llevándoles la palabra, anunciándoles las buenas nuevas de salvación, exaltando el nombre de Jesucristo muy en alto. Cántelo con gozo, con alegría. Somos el pueblo de Dios, Aleluya. somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, Gloria a su Dios. sangre nos Aleluya. redimió y su Espíritu dio para darnos poder Y ser testigos de Él. Aleluya. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a Jesucristo. Gloria al Rey de Reyes, aleluya. Su nombre es exaltado hoy y siempre, aleluya. Gracias, Dios. Digno de ser exaltado, digno de ser glorificado, aleluya. Qué privilegio ser hijos de Dios por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Qué gozo es pertenecer al pueblo de Dios y recordar cada día que Cristo viene por su pueblo. Amén. Y que Él nos encuentre siempre preparados, esperando este acontecimiento glorioso. Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga a los hermanos de la alabanza que siempre están dispuestos a adorar a Dios, a servir a Dios, a guiar el pueblo del Señor para que le adoremos con todo nuestro corazón. Abrimos nuestra Biblia en Lucas, en el capítulo 17, vamos a leer los versículos 11 al 19. Vamos a meditar
en esta parte de la palabra muy conocida, pero que trae grande enseñanza para cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios por estar aquí en este lugar consagrado a Dios, en el templo Emanuel, donde alabamos y glorificamos a Dios. Amén. Voy a pedir que todos se pongan de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y si trae su Biblia, pues ábrala. Y si no trae su Biblia, próximo domingo traiga su Biblia. Amén. Camine por la calle gozoso de llevar una Biblia en sus manos, donde aún con esto podamos dar testimonio de que oímos la voz de Dios a través de este sagrado libro que es la Biblia. Dice la palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oremos a Dios y démosle gracias por su palabra. Padre, gracias en el nombre de Jesús en esta mañana por esta palabra viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta lo profundo del corazón, hasta lo profundo de los pensamientos, Señor, y nos enseña, nos exhorta, nos guía a tus caminos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Damos gracias a Dios por esta palabra. En ella encontramos pues personajes, actitudes, milagros, gratitud, pero también ingratitud. Amén. Y encontramos a Jesús y 10 leprosos. Entonces, hermanos, vamos a ver de cuál de estas actitudes nosotros podemos aprender y seguir. Y la Biblia nos habla de estos hombres leprosos, dice la palabra. La lepra, hermanos, es una enfermedad muy triste, muy difícil para la persona que se contagiaba de esta enfermedad. Y yo creo que en este tiempo que estamos viviendo podemos entender el temor al contagio, el miedo a la enfermedad que también traía muerte. Estamos viviendo, hermanos, esta etapa de esta epidemia donde también trae muerte, donde la única esperanza, aún en este tiempo, es Jesucristo. Amén. La única esperanza es Dios. Y en este tiempo igual, la única esperanza era Jesucristo. Entonces, ¿cómo era esta enfermedad? La lepra se dice que era una enfermedad que carcomía la carne, hermanos. Y la Biblia habla de este tipo de enfermedad como a una persona que estuviera bella, que estuviera sana, que estuviera completa de su cuerpo, que tuviera su piel sana. Al darse cuenta de esta enfermedad, al irse cayendo su piel poco a poco, pues la persona quedaba en una situación muy triste. Se puede decir que hacía que la persona se viera fea por esto. Sin embargo, la Biblia nos habla
de algo glorioso que Jesucristo hizo y que al estudiar acerca de esto, encontramos cómo la lepra viene siendo un tipo del pecado, porque así como esta enfermedad destruía el pecado en este tiempo y siempre destruye, hermanos, destruye hogares, destruye vidas, destruye matrimonios. Y así se habla de cómo esta piel se desgarraba por causa de la lepra y le hacía repulsiva a la persona ante los demás, porque la persona, hermanos, cuando contraía esta enfermedad, empezaba por una manchita muy pequeñita, una manchita blanca, y la persona, al detectarse esta parte en su piel, tenía que ir al sacerdote y presentarse delante de él. Y si el sacerdote le decía o le declaraba como una persona leprosa, era, hermanos, ya una condición muy, muy triste. Entonces lo hacía repulsivo ante los demás, lo convertía en una persona inmunda, porque desde el momento que le decían ¿tienes lepra?, la persona al irse de donde estaba el sacerdote, tenía que ir por las calles gritando: soy inmundo, soy inmundo. Imagínense, o soy inmunda, si era esta mujer. La gente que entendía que tenía lepra, que era una enfermedad muy contagiosa y nadie podía pasar cerca de él, la gente le huía porque tenía el temor al contagio. Entonces, para esta persona era una situación tan triste, hermanos, que lo separaba del resto de la comunidad. Tenía que salir, alejarse, tenía que estar fuera de la ciudad, tenía que dejar su familia, tenía que irse a un lugar que se le llamaba el Valle de los Leprosos, donde ahí iban todos este tipo de enfermos que solo estaban ahí para esperar la muerte, porque nadie podía acercarse a ellos por causa del contagio. Entonces podemos entender que era una situación muy difícil, una enfermedad incurable, hermanos, que la persona que la contraía pues solamente esperaba la muerte, sabía que no había ya esperanza para ellos, ya no podía ver a su familia, ya no podía estar en su trabajo, ya no podía convivir con amigos, ya todo esto quedaba fuera. Y estamos viviendo ese tiempo, hermanos. Amén. Estamos viviendo ese tiempo donde hay temor, donde hay tristeza, donde hay angustia, donde la persona que contrae esta enfermedad que se está viviendo en este tiempo, pues sabe que si cae al hospital no sabe si sale. Solamente Jesucristo tiene la respuesta. Amén. Los mismos doctores dicen: no hay medicina, no hay nada. Solamente Dios puede hacerlo. Pero qué hermoso que Jesucristo es el mismo que sanó a estos leprosos, el mismo que hoy sigue sanando. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios por esto? Cristo sigue sanando, aunque oigamos lo que oigamos, Él sigue sanando porque Él es poderoso. Él sigue salvando, Él sigue liberando. Y entonces aprendemos, hermanos, de este milagro, de esta enfermedad, de la tristeza de las personas. Y hermanos, el pueblo de Dios tiene compasión, porque esa compasión Jesucristo la ha puesto en nuestro corazón. ¿De qué manera podemos mostrar esta compasión? Orando, intercediendo, confiando en el Señor, porque la oración es poderosa y nosotros podemos hacer cosas a través de la oración. Y nos narra la palabra este milagro en el versículo 12. Dice: al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Imagínense, donde Jesús llegaba, donde Jesús se acercaba, siempre había quien le estaba esperando para recibir un milagro, porque sabían que lo imposible, solo ese hombre
que se oía, que andaba por las aldeas, que andaba por las ciudades, que andaba por las calles, que andaba por el desierto, sanaba. Amén. A los cojos, a los mancos, a los paralíticos, a los ciegos, y hasta resucitaba muertos. Y es el mismo Cristo que adoramos en esta mañana. Dígame. El cubreboca no le impide decir gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos se gozan porque podemos adorar a este mismo Cristo? Aleluya. Él es el mismo que sanó estos leprosos, el mismo que está aquí en esta mañana. El Cristo que está en su hogar para traer respuesta a su necesidad. El Cristo, para aquel que está escuchando este mensaje, es el mismo que tiene poder, y su poder es el mismo para obrar en cada situación. Yo me gozo por esto. Gloria a Dios. En el cual podemos esperar, en el cual podemos confiar. Entonces dice que cuando entró en esta aldea, analicemos la palabra. Cuando se nos narra que Jesús llegó a una ciudad, que se llegó a un momento, siempre se le recibía esperando la gente un milagro. Amén. Entonces, en esta ocasión no fue la excepción. Dice que le salieron al encuentro 10 hombres con la misma enfermedad. Los 10 padecían el mismo mal. ¿Cuál era ese mismo mal? La lepra. Esta enfermedad que acabamos de mencionar, cómo destruía a la persona. Y al decir nosotros que la lepra es un tipo del pecado, entendemos cómo estos 10 leprosos tenían la misma enfermedad, quizá unos más avanzada, quizá otros estaban iniciando, quizá otros estaban ya viviendo esto, pero todos, unos menos, unos más, estaban padeciendo lo mismo. Y cuando la Biblia nos enseña que la lepra es un símbolo, es un tipo de pecado, entendemos al pensar en la condición de estos hombres que el pecado, hermanos, delante de Dios no hay pecado grande ni pequeño. Lo que es pecado es pecado. Amén. Yo nunca he olvidado que cuando yo era una niña, mi mamá me hizo una pregunta y me dijo: ¿qué es más pecado? ¿Robar un alfiler o 1,000 pesos? Y pues al pensar en el alfiler, ¿qué valor tiene un alfiler? Nada. Pero si pensamos en 1,000 pesos, y en ese tiempo de mi niñez, pues imagínense, ni por mi mente me pasaba esa cantidad. Pero mi mamá, recuerdo que me dijo: es el mismo pecado, porque la acción es robar. Y entonces al robar estamos pecando, no lo que robamos, sino la acción de robar. Entonces viene siendo el mismo pecado. Amén. Y así a veces pensamos, esto es un pequeño pecado que no tiene que ver nada delante de Dios, pero lo que es pecado, hermanos. Amén. Y el pueblo de Dios debe caminar en una integridad total, sirviendo al Señor. Entonces dice la palabra que en Adán todos somos pecadores. Hay quien dice: yo no soy pecador porque yo no robo, yo no mato, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Pero la palabra de Dios nos enseña que no somos pecadores por lo que hacemos, sino porque nacimos en pecado, y solo Jesucristo nos puede liberar de esta condición. La misma Biblia nos dice en Romanos 3:23, ¿qué dice, hermanos? Por cuanto todos pecaron, todos, fijémonos en esta palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hoy cualquier cosa se nos hace un pequeño pecado, y hasta podemos decir no es pecado, pero la palabra del Señor dice por cuanto todos, y en ese todos estamos también nosotros. Amén. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. El hombre
ya no pudo tener comunión con Dios por causa del pecado. Y la consecuencia del pecado es la muerte, porque la palabra dice, porque la paga del pecado es la muerte, en Romanos 6, 23. Entonces podemos ver la condición de esta enfermedad, así como destruía el pecado, destruye. Amén. El pecado destruye hogares, matrimonios, la juventud. ¿Cuántos jóvenes vemos por las calles, hermanos, pidiendo, robando para drogarse por su condición, cuando puede tener una vida agradable delante de Dios, pero también una vida próspera? Sin embargo, el pecado viene a separar del Señor. Dice el siguiente versículo, el mismo dice, los cuales separaron de lejos. Cuando estos 10 leprosos fueron a encontrarse con Jesús, no se abrazaron de sus pies y le rogaron que los sanara. Dice claramente estos versículos que separaron de lejos. ¿Por qué, hermanos? Porque su condición no les permitía acercarse a Jesús. Y realmente, hermanos, podemos entender cómo el pecado aleja al hombre de Dios. El hombre que vive en pecado no quiere darle la cara a Dios, no se atreve a decirle algo a Dios. Regularmente la gente dice, pide por mí. Tú que estás cerca de Dios, pide por mí. A ti Dios te va a escuchar, a mí no me escucha. Hay una persona que me dice, yo sé que voy derechito al infierno porque soy pecador. Pero la palabra nos enseña que mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Y cuando tenemos la oportunidad de escuchar este sagrado evangelio de Jesucristo, que trae buenas nuevas de salvación, qué hermoso es aprovechar este mensaje que el evangelio trae, donde Él salva, donde Él perdona, donde Él restaura, donde Él cambia las vidas. Amén. Pero el pecado aleja a la humanidad de Dios. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y vemos que el hombre pecó, que el hombre desobedeció a Dios, ya no habló más con Dios, ya no pudo acercarse más a Dios. Tenía que ofrecer sacrificios para poder presentarse delante de Dios. Pero hoy tenemos con nosotros al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios Jesucristo, que se ofreció en lugar del Cordero para que a través de su sangre seamos limpios de toda maldad, de todo pecado. Amén. Entonces dice la palabra claramente que Dios ama al pecador. Aunque el pecador piensa que Dios no le ama por su pecado, la palabra dice que Dios ama al pecador. Aborrece el pecado que practica y que lo separa de él. Pero cuando el pecador se arrepiente y viene a los pies de Jesucristo, Él lo recibe con los brazos abiertos, como el padre del hijo pródigo que lo esperaba cada día y lo recibió con amor y le restauró todo lo que había perdido. Este es el amor de Dios, hermanos. Dios nos ama. Amén. Su amor es tan grande que no lo podemos comprender. Pero si cada uno de nosotros le creyésemos a Dios, caminaríamos con esa seguridad que Dios nos ama. Amén. Caminaríamos sintiéndonos amados de Dios. Tanto es el amor que dio a Jesucristo
para perdonarnos de toda maldad, de toda. No hay algo que Dios no perdone. Cuando el pecador se arrepiente delante del Señor. Entonces el pecador que está alejado de Dios es porque quiere, porque Jesucristo ha suplido el medio de salvación, que es que nos arrepintamos de nuestros pecados, se los confesemos a Dios y cambiemos de rumbo y vivamos una vida diferente delante del Señor, una vida agradable. Y si vemos, hermanos, estos leprosos, estos hombres, tenían delante de Jesús la misma petición. Los 10 se pararon de lejos al ver a Jesús y ambos pidieron lo mismo. Dice el versículo 13 que le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Pluralizaron: ten misericordia de nosotros, porque era la misma condición, la misma enfermedad. Estaban pidiendo misericordia al único que podía sanarles. Amén. Entonces, hermanos, qué glorioso es ver un pecador que se arrepiente, que confiesa sus pecados a Dios y se aparta de ellos, porque es la vida que Jesús anhela de nosotros, una vida cambiada, una vida transformada. Cuando la iglesia, hermanos, se llenaba, al momento de la invitación, predicar a quien predicaba, siempre veíamos un buen grupo, personas a veces que venían por primera vez llorando con todo su corazón aquí. Y a mí me gustaba acercarme, me gusta todavía, y sé que lo vamos a seguir haciendo. ¿Cuántos lo creen? Dios es fiel. Y yo me acercaba y le decía: ¿por qué llora? Y la respuesta de la mayoría: es que no sé, es la primera vez que vengo, pero siento algo muy bonito, que no sé por qué lloro. Y yo le decía: yo sí sé por qué llora, porque siente la presencia de Dios, porque es en la presencia de Dios donde realmente reconocemos nuestra condición. Mientras el hombre no entre a la presencia de Dios, sigue orgulloso, sigue altivo, sigue deleitándose en el pecado. Pero cuando permite que la presencia de Dios lo toque, entonces se da cuenta, nos damos cuenta que somos pecadores, que somos faltosos delante del Señor y que necesitamos ese perdón y necesitamos a Jesucristo en nuestra vida. Amén. Entonces, esa es la condición con la que ellos se acercaron: ten misericordia de nosotros. Entonces, hermanos, como decía hace un momento, tal vez la condición era diferente, algunos más, algunos menos. Sin embargo, su condición era la misma: enfermedad, lepra. Todos necesitaban la misma cura. Los 10 necesitaban el mismo milagro que solamente Jesucristo podía hacerlo. Entonces, sin embargo, ¿cuál era el paso importante que ellos tenían que dar para que su necesidad fuera suplida? Era pedir misericordia a Jesús. Y hoy nosotros tenemos puerta abierta para entrar a la presencia de Jesús y pedir misericordia por nosotros, por la humanidad, por nuestra familia, por nuestros hijos. Qué glorioso es cuando vemos que las personas están alejadas de Dios
Pero hay un amor que el Señor ha puesto en nosotros, el amor de Él, porque sin el amor de Él en nosotros no podríamos sentir la necesidad de los demás. Y cuando nosotros sentimos ese amor y ese amor nos hace ver la condición de la persona, entonces nosotros mismos podemos decir: ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de mi Señor. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Muestra su misericordia, como la mostró con estos hombres. ¿Qué hizo Jesús? Les dio exactamente la misma receta a los 10, porque dice el versículo 15 que Jesús les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Vemos a Jesús, hermanos, el Hijo de Dios, como un hombre apegado a la ley. Jesús, siendo Dios, siendo rey, pudo haber dicho: ya no tienen que ir, ya les dije yo que están sanos, ya no vayan. Sin embargo, la palabra nos enseña que cuando ellos veían esta manchita tenían que ir al sacerdote, y si el sacerdote los declaraba leprosos, tenían que gritar que eran inmundos y alejarse. Pero también cuando sucedió un milagro tenían que ir nuevamente al sacerdote. Y aquí vemos a Jesús, el hombre de Dios sabe obedecer, hermanos. Amén. El hombre verdadero de Dios, donde no hay orgullo, donde no hay soberbia, sabe obedecer la palabra del Señor. Y Él les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Imagínense, ¿qué hubieran dicho aquellos hombres? ¿Cómo? ¿Nos vamos a ir a mostrar para que otra vez nos mande al valle de los leprosos? ¿Acaso no ve el maestro cómo estamos? Todos enfermos. Pero hermanos, cuando Jesús pide algo, grabémoslo bien. Cuando Jesús nos pide algo que a nosotros mismos nos parece ilógico, pero que está basado en la palabra de Dios, es porque Dios quiere hacer algo. Y nosotros podemos decir como Naamán: ¿acaso no hay ríos mejores aquí? ¿Por qué el profeta me está mandando a ese río si aquí hay mejores? Pero hermanos, cuando Dios nos pide algo, hagámoslo, aunque nos cueste. Y dice la palabra que aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Qué glorioso. Váyanse, muéstrense al sacerdote. Me los imagino dándose la vuelta y corriendo, obedeciendo. Pero mientras ellos iban, su piel quedó limpia, quedó sana. Cristo es un Dios de milagros. Muchas veces oramos aquí por sanidad y a veces nos damos igual, pero amanecemos bien. En el transcurso de la noche estamos bien, porque Cristo sigue sanando. Gloria a Dios. Y en medio de esta pandemia debemos predicar que Cristo es nuestro sanador. Aleluya. Él dice claramente en su palabra: yo soy Jehová tu sanador. Aleluya. Ese mandato que Jesús dio a estos leprosos, ¿qué exigía? Obediencia. Amén. Estos 10 leprosos tenían que obedecer a Jesús, aunque no estaban limpios todavía. La obediencia en el cristiano, en el Hijo de Dios, es importante, aunque nos cueste, hermanos, porque la obediencia nos cuesta. Y yo creo que los jóvenes pueden entenderlo mucho mejor. Amén. Cuando mi mamá decía no, algo que yo quería en mi juventud, hermanos, me metía bien enojada, no hablaba en toda la tarde, estaba enojada y le llegaba a decir a mi mamá: ya no te quiero. Y mi mamá decía: no me quieras, no pago porque me quieran, pero no vas a ir.
Bueno, ya en la tarde se me pasaba el coraje y ya volví a hacerla normal. Pero hermanos, la obediencia cuesta mucho. Muchas veces nos hace retorcernos de coraje. Pero la obediencia trae bendición. ¿Cuántos lo creen? La obediencia trae bendición. Y seguir exactamente lo que Dios demanda es ver la gloria de Dios. Y si nosotros, por creer que no, desobedecemos, somos nosotros los que perdemos, hermanos. Somos nosotros, porque Dios siempre va a bendecirnos. Entonces, ese mandato del Señor, de Jesucristo, exigía obediencia en estos leprosos. Y ellos, al obedecer a Jesús, debían mostrar su fe. Aunque no estaba hecho el milagro, aunque todavía no recibían la sanidad, ellos debían mostrar fe, que le creían al Señor. Si todavía Dios no nos ha contestado, obedezcámosle y mostrémosle a Jesús que tenemos confianza en Él, que tenemos fe en Él, aunque todavía el milagro no esté, así como en estos leprosos que nos enseña la palabra. ¿Y qué pasó? Por su obediencia, por su fe, recibieron el milagro esperado. Yo me gozo y creo la palabra. ¿Usted, hermano? Creemos la palabra porque Él es fiel y verdadero. Sin embargo, vemos que no hubo la misma gratitud en estos 10 hombres. No hubo la misma gratitud. Y dice la palabra, entonces, de esos 10, versículo 15, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Imagínense, pudo haber ido a su casa, quizá como los otros 9, y decirle, si era casado, a su esposa: ya estoy limpio, ya me sanó el maestro, ya puedo estar con ustedes, ya no tengo que ir al valle de los leprosos, ya puedo ir de compras, ya puedo ir a visitar los familiares, ya puedo ir a la sinagoga. Y la Biblia dice que no era judío, sino dice un extranjero, un samaritano. Qué tristeza que haya más gente desagradecida con el Señor que gente agradecida. Solo uno de ellos regresó. ¿Y cuál fue la actitud de él? Volvió glorificando a Dios a gran voz. Hermanos, la gratitud, la actitud nuestra hacia Dios debe ser de adoración, de alabanza. Es triste cuando estamos aquí en su casa, yo no sé, pero es triste cuando estamos aquí y no alabamos a Dios. Cuando perdemos este tiempo en estar saliendo, en estar platicando, muchas veces con el celular. Cuando este tiempo ahora es de 1 hora y media, consagrársela al Señor. Amén. Y así como en otras partes obedecemos estrictamente los requerimientos, en la casa de Dios mayormente con reverencia, porque es un tiempo que le estamos dedicando, consagrando al Señor. Cuando es momento de cantar, cantar, porque le cantamos a Dios. Cuando es momento de levantar nuestras manos y adorarle, levantarlas. Cuando es momento de postrarnos, postrarnos. Pero este tiempo nuestra actitud debe ser nuestra actitud de alabanza, de gratitud, de adoración, porque Él es un Dios grande. ¿Y sabe una cosa? Dependemos de Él, hermanos. Enteramente dependemos de Él. Nuestra vida le pertenece al Señor. Yo me quedé muy sorprendida la semana pasada porque había un vecino que era cristiano, iba a otro templo. Hace poquito lo saludé y me dicen, falleció hace 4 días.
Hoy vivimos, mañana no sabemos, pero el tiempo valorémoslo alabando a Dios, porque es lo que vamos a hacer en la eternidad. Vamos a alabar a Dios. Amén. Entonces, la reverencia, la alabanza, la adoración en la casa del Señor debe ser de entera gratitud a nuestro Dios. Amén. Veamos la actitud de este hombre que se acercó al Señor, solamente uno y siendo extranjero. El mismo Jesús dijo, ¿no eran 10 los que recibieron la sanidad? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están? Podemos decir, yo tengo problemas, yo tengo situaciones tristes. Si usted supiera todo lo que yo paso, hermanos, pero ¿sabe una cosa? Cristo ha hecho cosas grandes en mi vida. Me salvó, me perdonó, me limpió y me ha prometido la vida eterna, y sé que así será, porque Dios es fiel. Dijo un evangelista, dijo, si él fue a predicar a partes muy remotas, donde perdió todo su economía, todo lo material para dedicar su vida a Cristo, pero él dijo, si descalzo y sin camisa tuviera que predicar para llevar la palabra, lo haría con gusto, en agradecimiento, porque Cristo dio su vida por mí, aunque no me dé nada más, pero ya me dio la salvación, y por eso yo le doy gracias al Señor. Amén. Entonces aprendamos de este hombre que volvió contento y le dio gloria a Dios. Le agradeció al Señor esta sanidad. No nos olvidemos de lo que Cristo ha hecho. Y cuando en nuestro corazón, Jesús ve todo, hermanos. Ve cuando estamos irreverentes en la casa de Dios. Ve cuando estamos nuestra mente en otro lugar y no le estamos adorando. Ve cuando estamos dudando de la palabra del Señor. Así como vio este hombre que regresó y dijo, ¿y dónde están los demás? Pero aquel que le adora, nosotros no podemos arreglar a nadie, hermanos, solo Dios lo puede hacer, hasta que Dios trata con el ser humano. Pero entendamos que Dios todo lo ve, amén. Así como vio esto y dijo, ¿dónde están los demás? Sin embargo, al que sí hizo lo correcto de agradecerle por su milagro, le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Por qué le dijo levántate? Porque dice la palabra que llegó y se postró delante del Señor para darle gracias por ese milagro. Cuando nosotros hacemos las cosas como a Dios le agradan, escucharemos esto: vete, tu fe te ha salvado. Recibimos algo grande que nadie puede darnos, solo Jesucristo, la salvación, el perdón de nuestros pecados. En esta mañana, si hay alguien que tiene una necesidad muy grande, imposible, póstrese delante de Jesucristo. Y si en su corazón ha habido una manchita pequeña como la lepra que ha empezado a través del rencor, del resentimiento, del odio, del pecado, de cuántas cosas, vale más que vaya a Jesucristo para que nos sane de todo eso, porque así como esa manchita crecía y carcomía la piel y la persona llegaba a morir, ese pecado ahí oculto, por muy pequeñito que sea, va creciendo al grado de que después es difícil erradicarlo de nuestro corazón, y somos nosotros los que podemos alejarnos de Dios, porque el pecado aleja del Señor. Pero en esta mañana estemos como aquel hombre que llegó contento y se postró delante de Jesús. Ponerse de pie, por favor. Yo quisiera en esta mañana preguntar, ¿cuántos corazones agradecidos hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos tienen necesidad de Jesús? Que le pueda decir en esta mañana, Jesús, ten misericordia de mí. Aquel que cree que Jesucristo puede tener misericordia y traer respuesta, venga aquí.
Y aquel que esté agradecido con el Señor y solo pueda decirle: Señor, gracias porque me has salvado, gracias porque me has perdonado. Aquí de pie, por favor. Gloria a Dios. Y aquel que esté agradecido, aunque no tenga la respuesta, levante sus manos y dígale: Jesús, te doy gracias por mi salvación, por el perdón, porque estás conmigo, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Mientras los hermanos nos dirigen con un coro, alabe a Dios en esta hora. Aleluya. Y si ella tiene una necesidad muy grande, dígale: Señor, sé que la conoces y sé que tienes la respuesta para mi vida. Gloria a Dios. Hágalo con todo su corazón. Aproveche este momento agradeciendo a Dios que nuestras autoridades nos han permitido estar en nuestro templo alabando a Dios, porque Dios lo ha permitido, porque Dios es fiel. Aleluya. Alabe al Señor. Cierre sus ojos. Contemple en el Espíritu al Salvador, al Rey de Reyes. Él es real. No hay otra solución, no hay otra esperanza, solo Jesucristo. Aprendamos de la actitud de un hombre extranjero que volvió para dar gracias, para humillarse en la presencia del Señor y agradecer con una actitud. Gloria a Dios. Aleluya. Él está aquí y es el mismo Maestro que sanó a los 10 leprosos, que en esta hora puede sanarte y puede sanar a los enfermos, porque Él es Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Santo, santo. Confiemos en Dios. Él es fiel. Aleluya. Sí, Señor, gracias. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Dios. Gracias, Dios. Gracias, gracias, Jesús. Aleluya. Glorioso Jesús. Glorioso Espíritu Santo. Aleluya. Glorioso Salvador. Tú eres la esperanza para Monterrey. Tú eres la esperanza para la humanidad. Tú eres la esperanza para la iglesia, Señor. Tú eres la esperanza para nuestra familia. Solo tú, Señor. Solo tú, Jesús. Eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Tú sigues salvando. Tú sigues sanando, Señor. Tú sigues liberando. Tú sigues consolando. Gracias. Tu pueblo clama delante de ti, Señor. Aleluya, santo, santo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias. Es difícil la carga, Señor, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Oh, Rabbi Shilo, cantar alaba, gloria a Dios. Aleluya, aleluya.
Aleluya. Los débiles pueden decir, fuerte soy en aquel que resucitó por mí. Que arda nuestro corazón un fuego que consuma todo.